en el WhatsApp se encuentran habilitadas ya las grabaciones de los últimos días, es decir, el primer día. El último día me parece que no se los he compartido, ¿verdad, jóvenes? El día martes. No, la martes no. ¿No? Excelente. Bueno, esta voy a tratar de dejárselas hoy mismo junto con la de que veamos el día de hoy. Compartirle a Ingrid lo que corresponde a la unidad número 1 para que tenga por lo menos la lectura de lo que veremos hoy. Yo aquí estoy llegando a mi casa para poder ya proyectarme con ustedes. En 2 minutos ya estamos en clase normal, ¿oyeron? Disculpen ahí la demora, pero resulta que en mi ruta hubo un pequeño accidente donde hubo un fallecido, entonces se paró totalmente el tráfico y ya no, ni para adelante ni para atrás, ¿verdad, jóvenes? Por eso fue que le decidí mejor mandarles el mensajito que me iba a tardar unos minutos más. No se preocupe, de igual manera, la mañana estuvo complicado el tránsito por el accidente en la Villalobos. Entonces es comprensible, no se preocupe. Igual, fíjese que en la mañana también me tocó hacer la mismísima cola. La ventaja es que como yo entro un poquito temprano, en las 6:30, porque mi horario es a las 7, hoy tuve que entrar como a las 7, entonces sí me costó precisamente por el accidente de Villalobos. Pero alteró todo el ruta, tránsito. sí, cierto. Yo utilizo mucho lo que es la de aquí de la Atanasio Azul para poder llegar y regresar. Mira, Álamos. La de Álamos. De la Atanasio hacia Boca del Monte, exactamente. Sí, esa utilizo por la mañana y el resto por ahí mismo porque se me fue a bajar aquí por pero ya estoy acá. Entonces, como el tránsito está al contrario a esa hora, ¿verdad? Exactamente. Oye, joven, tal vez, licenciado, usted me ayuda para ver si los jóvenes que faltan se logran integrar ahorita con los jóvenes que están colocando ahí para armar sus grupos. De acuerdo. Recuerden, jóvenes, que ya tenemos prácticamente una entrega de ese laboratorio, menos de una semana ya. Afortunadamente no es complicado el mismo, pero sí es importante que ya trabajen en por favor. Muy bien, jóvenes, yo ahorita en 2 minutos ya estoy con ustedes. Gracias. Okay, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Solo me pueden indicar o levantando su mano, no tienen todavía grupo. Me imagino que desde menos tengo 1, 2, está Ingrid, tengo 2, ¿alguien más? Solo 2. Eso es buena noticia, que solo 2 personas. Entonces necesitaríamos una más para alguien que en su grupo solo sean 3. Mande, Brenda. Licenciado. Dígame. Buenas tardes, disculpe, solo tenía una consulta. Fíjate que yo siempre he entrado a la clase desde Soy Económicas, pero yo no tengo nada en el calendar ni nada del estilo. ¿Habrá algún problema? ¿Cómo así? No entendí cuál es el... No sé si hay un problema con eso. ¿Tú entras desde eso? Lo que pasa es que yo siempre que me he asignado los cursos, me aparecen, Soy Económicas y me aparecen siempre en el calendar. El calendario y ahí solo en el calendario solo tengo la práctica y los demás cursos no me aparecen ahí. ¿Habrá algún problema a la hora de no hay problema, pero a la hora de ingresar no. ¿Van a hacer un grupo las 3? Dejen... No, perdón, yo en mi caso no es por grupo, sino yo ya tengo grupo, pero tengo el mismo problema de la compañera que me antecedió, de que estoy ingresando desde el primer día por Soy Económicas y ninguno de mis cursos, ninguno,
el de usted ninguno me aparece. Sí, es que ha dado problemas el Google, porque a mí tampoco me sale esos cursos. Yo los tuve que grabar en mi barra de tareas para tenerlas allá a la mano. Pero no hay problema. Si los deja entrar sin ningún problema y que los estén aceptando, entonces ya no habría inconveniente. Graben cada clase en su barra de tareas para que lo tengan ya a la mano. Eso hago yo siempre también con mis cursos que tengo. Siempre los grabo también en la barra de tareas. Y ya después que terminan, los elimino. Sí, porque que está raro el calendario de que no esté. En algunos sí los salen, en otros no. De acuerdo, Liz. De acuerdo. Muchas gracias. Ok, entonces Ana, Ingrid, no sé si hay algún otro grupo que solo tenga 3 integrantes o 4 para integrar a uno de ellos dos. O ya todos tienen grupo. Vamos a ver qué revisar como. Solo terminar aquí. Problemas. Buenas tardes, disculpe. Es que viera que yo estaba en un grupo, pero hasta ahora vi que me eliminaron porque habían más participantes. Entonces yo fui la que envió ahorita el link al de la clase. Un nuevo link para hacer un nuevo grupo. Ok. ¿Y cuántos tienes que se han agregado a tu grupo? ¿No? ¿O solo tú estás? Solo yo, por el momento. Ok. Lick, aquí en el chat hay varios que están poniendo que no tienen grupo. Aquí hay 5 que no tienen grupo. Aquí pueden integrar a hacer un grupo. Eric, Noelia, Adamari, está Raúl, Ashley, Alexander. Ya son 6. 6, 7. Yo sí tengo. No, Noelia. Yo sí tengo. Yo también, pero. Ok. Entonces, más de alguien que mande un grupo. El link del grupo ahí al WhatsApp y que se puedan integrar. Y ya me suben su listado de grupo ahí al Drive. Muy bien, jóvenes. Por favor, ¿me confirman si me escuchan acá? Sí, sí se escucha. Sí, les Excelente, muchas gracias. Y por favor, me confirman si ya se ve la grabación. Adelante, Ingrid. Sí se ve. Gracias. Sí, lo que pasa es que ahorita están haciendo grupos y como no estoy agregada en el grupo general, pues no me puedo unir a los grupos. Pero hagamos algo. Mándenme al 5979. Voy a agregar aquí mi número. Rápido, en el chat. 5979 o 7. Y yo ahorita le agrego de una vez el chat. Muy bien, a la orden. Ya estamos acá. El día de hoy terminaré de ver el tema que se llama
de valor. Denme un segundo, vamos a agregar ahorita para que pueda accesar de una vez. Así. De hecho, lo que voy a hacer es, Lick, tal vez lo molesto. Lo tengo como administrador, ¿verdad? No, no me tiene como administrador. Gracias. Solo este. Listo, tal vez me ayuda ahí con la señorita. Y número entonces para poder iniciar yo acá. Si fuera. Sí, ya se lo había mandado. Pero sí, Excelente. Con Brian, tan amable Ingrid. Adelante, Ana, cuéntenos. Buenas tardes, Alex, se me quedó la manita arriba. Excelente. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, entremos de lleno al tema. El día anterior, prácticamente, iniciábamos a ver lo que era esta nota especial, ¿verdad? Nos decía que de los dos métodos que se sustituyen a la variable n para el cálculo del interés simple en periodos menores de un año financieramente en el medio nacional, es decir, acá en Guatemala, únicamente son aplicables métodos, siendo estos los que estamos trabajando, el método exacto y el método binario. Eso es como un recordatorio para que lo tengamos presente. De tal manera, entramos al tema que se llama ecuación de valor, lo que se conoce también como consolidación de deudas. Bueno, pues en este caso, jóvenes, son dos series de obligaciones vinculadas por el signo de la igualdad, que quiere decir que ambas, en este caso, pueden ser valuadas a una misma fecha. Fecha a la cual se le conoce como fecha focal o bien fecha de evaluación. En la ecuación de valor se presentan los siguientes casos. Acá sí necesito que ustedes pongan muchísima atención, jóvenes, porque necesito que lo vean de una forma abstracta, es decir, de una forma mental en la cual ustedes se van a ayudar de aquí en adelante. Vean, pues, primer caso que se nos puede presentar, inciso A. Cuando la fecha focal es posterior al vencimiento de la última obligación. En este caso significa que se tiene una suma de montos. ¿A qué se refiere con que sea posterior al vencimiento? Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos dos tipos de obligaciones. Tenemos dos obligaciones como tal. La primera vence el 30 de mayo, vamos a suponer, y la siguiente vence el 30 de junio, seguidamente. Entonces vamos a tener, jóvenes, que en ese caso ambas vencen, una en mayo y la otra vence en junio. Pero ustedes deciden coordinarse con su acreedor y él les da la oportunidad de que puedan generar un único pago por las dos deudas, que prácticamente usted le indica que no podrá pagarlas en esas fechas y pacta pagarlas en una fecha posterior. Vamos a suponer que las paga el 30 de septiembre. La primera venció el 30 de mayo y la segunda el 30 de junio. Quiere decir que ambas obligaciones usted las lleva como valor al vencimiento, una el 30 de mayo, la otra el 30 de junio, y luego, de acuerdo a lo que ha pactado con su acreedor, vuelven a pactar una nueva tasa de interés y una nueva fecha, la cual se considera como fecha focal o fecha de valor. Y como en este caso va a ser el 30 de septiembre, ambas fechas finales que ya determinó en los documentos, las vuelve a calcular como un segundo monto. A eso se conoce periodo de obligación. Ya es una suma de montos. Luego tenemos el inciso B. Cuando la fecha focal es anterior al vencimiento de la obligación. En este caso, vamos a indicar que se tiene una sumatoria de valores actuales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a manejar las mismas fechas, 30 de mayo y 30 de junio. Son el vencimiento de sus dos obligaciones. Pero a usted le fue tan bien en lo que fue el año anterior y podrá pagarlas con el bono de este año inicio. Digamos que usted decidió cancelarlas el 15 de enero. En ese caso, las dos fechas vencían posterior a la fecha focal. En ese caso,
regresamos el cálculo buscando lo que se conoce como valores actuales. En este caso tendremos sumatoria de valores actuales. Y tenemos un tercer caso, ¿cómo se pueden presentar? Vamos a tener cuando la fecha corre a una fecha intermedia, es decir, entre el vencimiento de las diferentes obligaciones. En eso se puede tener aumentos y valores. Su fecha focal, vamos a suponer que manejamos las mismas fechas de vencimiento, 30 de mayo, 30 de junio, pero a usted se le dio la oportunidad y las puede cancelar en ambos casos el 15 de junio. La que vencía el 30 de mayo la debe llevar a un segundo monto y la que vencía el 30 de junio la regresa al 15 de junio como tal. En ese caso, una es búsqueda de monto y la otra es búsqueda de un valor actual. A eso se le conoce como sumatoria de montos. Pero no se preocupen que yo se lo tengo acá de una forma visual para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor. ¿Oyeron? Yo sé que solo hablado cuesta mucho entender ese tipo de conceptos. Vean, la ecuación de valor, jóvenes, se utiliza principalmente en la consolidación de deudas, es decir, cuando el deudor considera conveniente que una serie de obligaciones, es decir, más de dos, las puede pagar en una sola vez o en una sola fecha pactada, o en pago diferencialmente. Vámonos con los ejemplos. Para entrar a los ejemplos necesito que se graben bien estos procedimientos. Procedimientos para el cálculo de la ecuación de valor. Jóvenes, primer procedimiento, se establecerán o se establecen las fechas de vencimiento. Es decir, que si una obligación era de enero al 30 de mayo, 1 de enero al 30 de mayo, usted calcula al 30 de mayo ese valor del vencimiento y posterior a ella ya determina el siguiente, ¿ven? De cada una de las obligaciones a sustituir con sus respectivos valores del vencimiento. Paso número 2, que es el que les estaba indicando acá. Determinar la fecha focal o de tiempo y valor. Gráfica del tiempo o valor. El paso número 3, se evalúa cada una de las obligaciones, ya sea aplicando montos o valores actuales. Porque se considera como la consolidación final. En este caso, consolidándolos en una sola cifra. Vámonos a las aplicaciones, pero previo a las aplicaciones viene el primer ejemplo. Ojo y atención con esto, por favor. Ustedes en su unidad tienen los 3 pasos que acabo de mencionar y tienen las 3 modalidades de cómo se les puede presentar. Veamos. Ejemplo de la ecuación de valor. Número 1, jóvenes, vamos a ver cuándo se consideran sumatoria de montos. Por ejemplo, esto sucede cuando se tiene una o más deudas que vencen antes de la fecha de consolidación de deudas, es decir, antes de la nueva fecha que ha sido pactada. Suponiendo que tendremos 2 deudas. Una deuda adquirí el 1 de 2023 como fecha de vencimiento el 25 de junio del 2023. ¿Sí? Pero resulta que tengo una segunda obligación. Tengo otra obligación 15 de febrero de este mismo año y vence el 20 de agosto del 2023. Fíjense bien. Vamos a suponer que ambas generan una tasa de interés que establece a un método X. Aquí solo necesito que ustedes vean visualmente cómo es el comportamiento. Por favor, indique cuándo fina o cuándo. El 25 de junio. 25 de junio, 28 de agosto. 28 de agosto. Pero resulta que no vamos a poder cumplir, pero no se cumplió con la del 25 del 6. No pudimos cumplir con esa obligación y no vamos a poder cumplir con la del 20 de agosto.
nos abocamos con el acreedor y viene el acreedor y les dice a ustedes, jóvenes, pactamos una nueva fecha. La fecha focal, es decir, vamos a crear una nueva fecha y esta será pactada para el 15 de noviembre del 2023. En casos, las obligaciones vencían. ¿Sí? Quiere decir que yo voy a hacer un segundo cálculo para llevarlas a la fecha 15 del 11 de 2023. Lick, pero es que solo así no lo entiendo. No se preocupe. Pongan atención. Inciso A. Yo calcularía entonces qué me dice el primer inciso del procedimiento, jóvenes. ¿De cuándo se presentan? ¿De qué forma se presentan? ¿Qué dice el primer inciso? A ver. ¿Quién tiene a la mano su? Cuando la fecha posterior al vencimiento de la última obligación significa que se tiene una suma de... Eso es en la pasos. ¿Qué dice el primer paso? Donde dice procedimientos para el cálculo de la ecuación de valor. En las fechas de vencimiento deben sustituir con valores al vencimiento. Excelente. Vean, esa es la siguiente. Cuando tenemos con varios documentos, una gráfica visual va a quedar como la vamos a tener al final, pero luego yo les voy a dar un tips para que se les facilite totalmente. Bueno, calemos el inicio. Lo que está en azul me representa el inicio y el vencimiento de esa obligación, la cual es el 25 del 6 2023. Pero como esta fue, llevarla a mi fecha de vencimiento, valor al vencimiento. ¿Qué debemos de hacer en el paso número 2? Por favor. ¿Qué dice? Determinar. Determinar la evaluación en la gráfica. Excelente. Vamos a determinar que en nuestra fecha focal, que fue pactada para el 15 de noviembre de 2023, yo la tengo acá. ¿Qué sucede en este caso, jóvenes? Se terminó el 25 del 6 de 2023 y hubo calor al vencimiento, el cual yo no pude pagar. Pero en esta nueva ocasión, cuando yo volví a renegociar esas deudas o esos documentos, resulta que mi fecha focal es que, jóvenes, el 15 de noviembre del 23. Sí, es posterior, ¿verdad? Después de la fecha de vencimiento. Vean lo que voy a hacer en inciso A, punto 1. Yo voy entonces mi evaluación de este mismo documento con el monto que yo adquirí y no intereses a la fecha focal. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Más o menos, Lick. Más o menos. Cuéntenme qué es lo que no, qué es lo que no comprende. A ver. No se acuerde de que empezó esta gráfica que está diciendo ahorita. Con todo gusto, no tengan pena. A mí me interesa que ustedes entiendan re bien estas gráficas, pero no solo que las entiendan y las vean, sino que se acostumbren a aplicarlas, es decir, que ustedes nazca a irlas haciendo. Para mí es importante, jóvenes, que por eso se les da tiempo para que ustedes lo copien en su cuaderno. Es la única manera en que usted le va a decir al cerebro, esto es lo que yo tengo que hacer para poder tener una mejor idea. Regresemos. Yo tengo una primera obligación, la cual inicia el 10 de enero y finaliza el 25 de junio. Vamos a, aquí no les estoy poniendo la tasa de interés, ni le estoy calculando el cómputo de día, solamente es expresiva la gráfica para que ustedes vean cómo es el comportamiento. Vamos a suponer que aquí llega el 25 de junio y obtuvimos un monto o valor de esa primera obligación. Luego debo de evaluar dónde llega mi fecha focal, que es el 15 de enero. Para poderlo llevar a esa nueva fecha focal, yo debo de hacer un segundo cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a calcular a interés simple por el método que indiqué con la tasa que me indique
y voy a obtener mi primer monto. Quiere decir que si es un documento que sí devenga interés, calculo intereses de la obligación normal, obligación original, y luego yo estoy generando una nueva obligación, más intereses a esa deuda, en rojo. Vean, y ese valor a mi fecha focal. Pero veamos qué pasa con el segundo documento, para que ustedes entiendan ahí cómo se ve. Este documento, como obligación, adquirí el 15 de febrero, vence el 28 de agosto del 2023. Inciso, esta sería mi primera referencia, el S1. Inciso B, vean cómo inicia. Como este inicia en febrero, más o menos por aquí me encuentra que inicia aquí, inicia el 28 de agosto. Nuevamente, vence antes de mi fecha. Yo aquí tengo un monto parcial. ¿Qué debo de hacer para yo? A la fecha focal, voy a borrar. Y vean aquí lo interesante. Lo que está en rojo es lo que yo acabo de pactar con nuevos intereses al 15 del 11 del 2023. Y entonces, jóvenes, mi segunda respuesta. La respuesta final. Sumatoria del monto 1, valuado a la fecha focal, más el segundo documento valuado local. No sé si se comprenden. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Pero, claro que o sea que ya no, o sea que se va a tomar del 25 hasta el 15 de noviembre del 23. El que está en rojo, sí, eso se le va a llamar valuación a la fecha focal. Esa es la nueva obligación que usted adquirió, porque como no pudo cancelar la deuda el 25 de junio, entonces se le van a crear otra serie de intereses, los cuales usted lo va a llevar hasta el 15 de noviembre. ¿Sí se entiende? Licenciado, pero se sacan los intereses que yo la deuda, también tengo el lapso hasta la fecha Tenemos focal. dos tipos de información que ustedes van a manejar. Vean pues, jóvenes, acabamos de tomar dos temas anteriores, más fueron esos, por favor. Valor actual y valor al vencimiento. No. Los dos temas previos a los que estamos viendo. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué nombre tenía? ¿Cómo tema que vimos, jóvenes? Cálculo del Documentos. No, documentos. Vean, lo importante acá. Documentos que no que devengan interés y documentos que sí indican que devengan interés. ¿Qué suele pasar en esos casos? Lo más importante, jóvenes, es que usted sepa identificar si esos documentos le generaron o no interés. Y de eso vamos a partir para responder la pregunta que nos hizo el compañero. Lick, ¿en qué momento le voy a calcular intereses? Por ejemplo, vamos a ver, en las dos ligas, ambas son pagarés. Del 10 de enero al 25 de junio generó, suponiendo un 5% de interés método ordinario. Quiere decir que yo de acá, al primer cálculo de vencimiento le calculé esos intereses, y si aquí eran 10.000, yo aquí ya estoy pagando 10.125, por decirles algo. Ok. Pero como yo no la pude pagar, pacté entonces una nueva tasa y resulta que ahora me dio el 8%, pero por el método exacto. Entonces de aquí hacia adelante yo voy a calcular un monto al 8% por el método exacto. Limpio, como decía la señorita que me habló hace un momento, del 25 de junio al 15 de noviembre. Como ese es un momento que desde el inicio sí deben interés, yo generé intereses en la obligación general y luego voy a generar interés por la evaluación a la fecha focal. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí. Sí, excelente. Ahí está, licenciado. Hoy sí ya lo entendí. Excelente. Y vean, pues, ¿por qué les digo lo importante de conocer los dos temas
posteriores, porque vamos a tener también letras de cambio y esos no devengan interés. Por ahí vamos a tener, adelante. Yo no he logrado comprender, me acabo de unir para qué elemento. No tenga pena, con mucho gusto. Es que ustedes deben de manejar. Vean, pues, jóvenes. Lo importante aquí, jóvenes, ustedes interpreten qué les pide. En este caso, yo tengo dos obligaciones. Y si quieren, les vamos a poner por aquí. Bueno, no les voy a poner valores porque necesito que vean nosotros dos ejemplos de cómo es el comportamiento. La primera obligación la adquirimos para la que acabo de consultar el 10 de enero y vence el 25 de junio. ¿Qué es lo que está en azul? ¿Sí? Y lo voy a regresar acá para que se lo vea. Y entonces, acabamos de leer 3 pasos y 3 procedimientos para calcular los valores en fecha focal o ecuación de valor, como la consolidación de las deudas. Bueno, mi primera deuda termina el 25 de junio y me generó una serie de intereses, pero yo no la pude pagar y pacté una nueva fecha. Esa nueva fecha será el 15 de noviembre con otra cantidad de intereses, posiblemente el mismo método a aplicar o puede ser distinto. No importa. Pueden ser tasas diferentes y métodos diferentes que se puedan pactar a la fecha de la evaluación. Y entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a volver a cargar nuevo interés al método que yo doy. Tengo mi primer monto. Con el segundo documento pasa exactamente lo mismo. Yo lo llevo con su valor al 20, inició acá el 15 de febrero, finalizó el 28 de agosto. Nuevamente está antes de la fecha focal. Quiere decir que yo aquí voy a un segundo a una nueva tasa de interés, posiblemente a un nuevo método a aplicar. Incluso puede ser el mismo, ¿verdad? Eso es indistinto. Aplicamos ese cálculo y obtenemos nuestro segundo monto. Esto será nuestra segunda respuesta. La respuesta final, cuando tenemos ese tipo de problemas, es sumatoria de montos. ¿Por qué? Porque en ambos casos volvimos a buscar montos. Pero vean, pues no se preocupen, porque cuando a ustedes les aparece un problema como eso, usted lo que debe hacer es prácticamente subdividir esas operaciones. No se torturen. Es que mire, vienen 2 operaciones y entonces ¿yo qué voy a hacer? Simple. Usted tiene que tener la habilidad, jóvenes, tienen que tener la habilidad de trabajar sin el trabajo todo el inciso A y luego todo lo B. ¿Ven? Luego todo el inciso B. Como lo estoy haciendo aquí con la computadora, se me... Ahí está. Luego el inciso B. Bueno, ustedes calculan un y luego un segundo monto. Ya tienen la primera respuesta. Y en los 3 pasos que decían, en el primero decía, se establecen las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones. ¿Qué fue lo que hicimos? En esta parte de acá, jóvenes, en la que les voy a marcar a continuación, aquí, nosotros establecimos prácticamente el primer procedimiento, que es establecer las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones a sustituir con sus respectivos valores al vencimiento. Paso número 2, determinar la fecha focal de evaluación. Ya lo hicimos. Determinamos que era el 15 de noviembre de 2023. Paso número 3, evalúa la fecha focal, que es prácticamente lo que estamos en esta sección. De aquí, ya evaluamos a esa fecha focal y obtenemos ese primer resultado. Les decía que aquí eran, por ejemplo, 1125, ahora aquí ya va a ser 1250, por decirles algo, ¿sí? Pero no se preocupen, no se enfrasquen en que si tienen dudas al 100% acá, adelante. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior? Ajá, solo para ver si comprendí. Por ejemplo, la fecha terminal en el inciso A dice que es el 25 de junio del 2000 y terminó donde está la flechita azul.
Así ¿verdad? es. Digamos aquí lo que voy a marcar en verde. Ajá. Aquí llego. Parte nuestro segundo ¿Cálculo? interés, digámoslo así, Así es. a la fecha de la fecha focal. Así Ahí es. estamos. Esta es la nueva tasa de interés pactada con el acreedor. Pero cuando ya Una pregunta, licenciado, disculpe que lo moleste. Claro, ¿La claro. fecha de conciliación siempre va a ser la misma? Por ejemplo, si ponen 2 casos o 3 casos, Así es. ¿siempre va a ser la misma fecha? Siempre debe ser la misma fecha. Por eso es importante que nosotros entendamos consolidación. A ver, Vivian, cuénteme, si usted tiene 3 deudas o han escuchado en los bancos jóvenes cuando hay consolidación de deudas, les dan un préstamo para consolidar varias deudas a la vez en una sola. Quiere decir que les dan una fecha establecida, en este caso la nuestra fue el 15 de noviembre del 2023. Quiere decir que en esa fecha se van a cancelar ambas obligaciones. Comprendido, Lick, muchas gracias. Excelente. Por eso, adelante. Yo creo que el punto clave sería la fecha focal, ¿verdad? Porque ya tenemos la terminación de la fecha, ¿va? Exactamente, que es 15 de noviembre. Por eso acá dice fecha focal y se trazó la línea. Si ustedes tienen así, ¿ven? Aquí tienen ustedes el primero. No saben qué van a hacer. Calculo mi fecha al vencimiento y luego determino la fecha focal. ¿Ven? Es el 15 del 11. Yo trazo una línea para ver hasta dónde. ¿Por qué trazo la línea en mi gráfica del tiempo? Porque esta línea puede ser antes o después de el vencimiento de la obligación. Y este es el primer caso. Son 3 casos los que se presentan. Veamos la calle completo. Veamos el segundo para que ustedes vean cómo se expresa cuando estamos buscando sumatoria de valores actuales. Ojo con esto, por favor. Esto sucede cuando se tienen 2 o más deudas que vencen después de la fecha de consolidación de deudas, es decir, de mi fecha focal. Por ejemplo, voy a volver a tener 2 obligaciones. La primera inició el 20 y yo la debo de cancelar sí o sí el 6 de diciembre de este mismo año, 2023. Y tengo una segunda obligación que la adquirí el 25 de enero y esta vence el 29 de agosto del 2023. Vean, una vence el 6 de diciembre y la otra vence el 29 de agosto. Pero ustedes se aproximan y dicen, fíjense que me fue tan bien, medio año, que yo he decidido que las voy a cancelar con el bono 14. Van con su acreedor y las vuelven a renegociar, es decir, van a pactar una nueva fecha focal, que en este caso será el 15 de julio. Jóvenes, ¿será que el 15 de julio está antes o después de estas fechas? Está antes. Ok, quiere decir que la fecha focal se presenta después de del vencimiento de estas deudas. No sé si me entendí. Por eso cuando se tienen 2 deudas que vencen después de la fecha de consolidación. Veámosla de una forma gráfica para que ustedes la vayan comprendiendo. Deuda número 1, inciso A. Vean, iniciaba en esta parte de acá el 20 de abril. Voy a suponer que aquí es el 20 de abril. Y aquí termina, suponiendo diciembre del 2023. Mi segundo paso, yo debo determinar cuándo es mi fecha focal. Ven, vence la fecha focal o la nueva fecha pactada es el 15 de julio. Vean, por favor. Empezando el tiempo, resulta que mi fecha focal es el 15 de julio. Queda antes del vencimiento. Las acá vencen después de la fecha focal. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta del encabezado que dice? Sí. Cuando se tienen obligación de la calidad. En este caso, yo llevo como el vencimiento esta obligación.
Vamos a ponerle un valor X, 1000 quetzales. Al final del tiempo tenía que pagar por ahí 150 quetzales. ¿Sí? Vamos a tener que pagar entonces como 1150 quetzales. Y al tener que pagar 1150 quetzales, si la pagamos el 6 de diciembre, sí o sí tenemos que pagar 1150. Pero como ustedes volvieron a negociar con el acreedor, y entonces le dijeron una tasa, pues, una nueva tasa, puede ser el mismo método o método distinto, y pactaron pagarla antes de que venciera. Y aquí se les va a reconocer una serie de intereses. Vamos a suponer que a la hora de reconocerles los intereses, resulta que aquí, en su cálculo de la búsqueda del valor actual, ya no va a pagar 1150, sino va a pagar solamente 1050 quetzales. Se va a ahorrar 100 quetzales, y a eso se le llama valor actual 1. Siguiente deuda. Vamos a hacer el mismo caso, ¿vean? Esa sería mi primera. Siguiente deuda, inciso B, iniciaba el 25 de enero y vencía el 29 de agosto. Si estamos hablando de enero y esta era abril, debe de iniciar antes. ¿Vean? Hicimos por acá. Finalizamos aquí. Aquí está el 29 de agosto. Nuevamente. Voy a suponer que aquí mi deuda es 500 quetzales y al final 150. Pero como yo no voy a pagar antes, de acuerdo a la nueva tasa pactada por el tiempo que me voy a adelantar, ya no voy a pagar esos 550. Voy a pagar tal vez 510 quetzales por decirles algo. ¿Qué sucede acá? Mi segundo valor actual, segunda respuesta. Aquí estaríamos pagando ¿cuánto? 1000, ¿verdad? ¿Sí? Estaríamos pagando 1560 en lugar de pagar la sumatoria al final del vencimiento. ¿Se entiende eso, jóvenes? Y en este caso, mi respuesta sería sumatoria del valor actual 1 más el valor actual BIR, el valor a la evaluación y el valor a la evaluación de ambos documentos. ¿Se entiende, jóvenes? Licenciado, disculpe que lo voy a molestar. No tenga pena, con mucho gusto. Yo que sepa, en algunos bancos, no sé si en todos, que trabajan en un banco y de ahí por aumentar las cuotas, por decir así, se les cobra una comisión. No sé si aquí también. Totalmente. Yo entiendo cuando eso ya es una renegociación escriturada, etcétera, 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 ¿sí? Se les cobra una comisión. Vamos a suponer que en este caso el cobro de esa comisión ya está incluida dentro del cálculo que le va a brindar el banco. Por ejemplo, le va a decir, mire, yo le tendría que calcular la misma tasa. Si usted me estaba pagando a un 10%, ¿sí? Por penalización, yo no le voy a reconocer un 10%. Podríamos interpretarlo en este caso, Vivian, me parece que es. Yo como banco le voy a decir, bueno, mis comisiones van intrínsecas en el cálculo del interés que le voy a dar. Yo le voy a reconocer entonces porque usted se va a adelantar a la deuda un 6%. Si estamos pagando un 10% como valor al vencimiento, si me adelanto me van a reconocer por ciento, si ustedes quieren, como de descuento, reconocimiento. En lugar de decirme, miren, ¿por qué no me reconoció el mismo 10%? No, porque como dice Vivian, el banco nunca va a perder. Ellos tienen ahí cierta comisión que cobrar y van a decir, no, entonces yo lo penalizo, que aunque se adelante, yo no le voy a rebajar el 10% que él me viene pagando. Solo le voy a reconocer el 6%. Por eso es una renegociación. Y entonces cuando usted calcula el 6% hacia atrás, si te da cuenta, siempre será un valor actual menor que el monto que usted tenía que pagar al inicio. No sé si me doy a entender en este caso, Vivian. Quise entender que entonces prácticamente aquí ya viene reconocido. Podríamos decir que ya lo trae implícito. Así es. Gracias. Muy bien. Vámonos al tercer tipo de cálculo que se puede dar. Cuando tenemos un montos y valores actuales. Vean, jóvenes, por favor. Esto sucede cuando se tiene una o más deudas antes y la fecha de consolidación. Es decir, después de mi fecha o antes de mi fecha focal. ¿Y cómo así? No entendí esa parte.
no tenga pena, veamos los ejemplos. Nuevamente tenemos dos deudas y vamos a suponer que estas tienen un periodo inicial y un periodo de vencimiento. La primera deuda la adquirimos el 10 de marzo y vence el 15 de noviembre. La segunda deuda la adquirimos el 15 de enero y vence el 18 de julio. Pero resulta que una de esas deudas usted no la pudo cancelar en el tiempo establecido. Vamos a suponer, como es de acuerdo al orden cronológico, la del 18 de julio usted no la pudo cancelar, por ende usted la va a cancelar posterior a la fecha del vencimiento, pero va a negociar con su acreedor hacer el pago antes de que venza la siguiente o la anterior obligación. Por ejemplo, vamos a pactarla que se van a pagar obligaciones el 20 de septiembre del 2023. Vean, 20 de septiembre sería mi fecha focal, en donde para ustedes lo que es el documento o la obligación A aún no ha vencido. Esta vence posterior a la fecha de evaluación. Quiere decir que yo esta la voy a llevar hasta el valor al vencimiento y la voy a regresar en el tiempo a la fecha 20 de septiembre. Veámosla. Inciso A, tengo la obligación del 10 de marzo hasta el 15 de noviembre. Ahora determino en dónde queda la focal. Como es el 20 de septiembre, la fecha focal es anterior, es decir, antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué voy a hacer acá, jóvenes? Para llevarlo a mi fecha focal le debo de calcular monto o valor actual. Valor actual. Totalmente. Un valor actual. Inciso A. Yo regreso en el tiempo por días que me voy a adelantar en el pago con la tasa que me va a reconocer el banco como, por así decirlo, como no será la misma tasa. Y entonces voy a buscar un valor. Esa sería mi primera respuesta. Vamos al segundo documento. Inicia el 15 de enero y vence el 18 de julio. ¿Ven? Y en enero, julio. Pero si se dan cuenta, vencía antes de la fecha focal. ¿Qué voy a hacer en este caso, jóvenes, para llevar a la fecha focal? ¿Cómo lo debo de evaluar? ¿Busco un valor actual o busco un monto? Un monto. Vamos a buscar un monto. ¿Ven? Y entonces aquí adquirí un monto y esta será mi segunda respuesta. Respuesta final de este problema, podríamos decir que es la sumatoria de valores actuales y montos, porque se suma solo lo que nos dé como resultado de la evaluación a mi fecha focal. En este caso, un valor actual más lo que yo tenga que pagar de segundo monto calculado. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Cuéntenme. Tenemos los tres casos que se les van a presentar. Y estos, coincidentemente, jóvenes, es importante. Le escuché entrecortado. Los problemas de... ¿Se le escucha muy cortado? ¿Ahora? Creo que es el internet de la muchacha. Ah, ok, perfecto. Ah, está un poquito con viento ahí por donde vive, ¿verdad? Ok. Entonces, jóvenes, les decía, es importante que ustedes siempre tengan muy presente qué es valor al vencimiento de uno y qué es, en este caso, una fecha focal, es decir, una fecha de consolidación de deudas. Como su nombre lo indica, jóvenes, consolidación va a unificar en una sola fecha el pago de 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad de deudas que pueda tener. Lo máximo que les va a venir en un problema de examen es 3 documentos, jóvenes. Lo máximo, así como lo estarán viendo en su laboratorio número 1. A ver, ¿cuántos de ustedes ya iniciaron con esa resolución de laboratorio número 1? Y ya les empezaron a surgir esas dudas. ¿O ninguno aún? Ninguno. No tengan pena, jóvenes. Que aquí vamos a tener que hacer un cambio para la fecha de recibir su primer laboratorio. ¿Y saben por qué? A ver,
¿Quién me podría dar una idea de por qué vamos a cambiar esta fecha? Cuéntenme. Yo digo que para explicar más este tema, ¿verdad? Porque creo que no, se puede decir que a mí de mi laboratorio solo los últimos 4 ejercicios pendientes por este mismo tema, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es ilógico que después ustedes me lo entreguen en mate. Si hoy que teníamos contemplado terminar, no vamos a poder porque me van a hacer falta, ¿verdad? Vean, tenemos 20 minutos y nos faltan ver 3 tipos de problemas. Si mucho vamos a poder ver 1, máximo 2. Porque esos problemas no son complicados. Como les digo, lo que tienen que hacer es saber dividir las operaciones. Suponiendo que les di más de 2 obligaciones como este. ¿Qué hacen ustedes? Hacen todo el inciso A primero, jóvenes. Lo llevan al vencimiento y lo regresan como un valor actual. O un segundo monto, caso. Van con el segundo documento, lo llevan al vencimiento, valúan a la fecha focal y terminó. Hay un tercer documento, lo llevan al valor de vencimiento y luego a la fecha focal, ya sea con un segundo monto o con un valor actual. Veamos acá en la práctica real. Primer problema. Vean pues. Y aquí es donde van a empezar a surgir ciertas dudas. Dice así, la industria, los encaminados a ganar S.A. acuerda con su acreedor cancelar el 28 de septiembre. Ojo con esto, vean pues. Y lo voy a empezar a marcar para que todos llevemos lectura como debe de ser. No me gusta el verde para lo que voy a poner. No más. Decide cancelar el 28 de septiembre del 2023, reconociendo, vean aquí les está diciendo de una vez qué tasa va a reconocer. El 5% semestral de interés simple. Exactas obligaciones. Él tiene 2 obligaciones. Vamos a marcar con otro color esas 2 obligaciones. Para la primera, vamos a tenerla en celeste. Obligación A. ¿Sí? Vamos a tener un pagaré con valor nominal de 55,000 quetzales. Dice que fue emitido el 18 de enero. Importante esa fecha. Con vencimiento el 25 de mayo del mismo año. Vean, jóvenes. A la vez dice que devenga el 6% cada cuatrimestre simple ordinario. Vámonos con el siguiente dato o la siguiente obligación. Aquí pongamos verde y vamos a tener B. Tenemos una letra de cambio, importante saber que es una letra de cambio, por valor de 25,000 quetzales, con vencimiento el 26 de abril del 2020. La pregunta que nos hacen, ¿qué cantidad deberá pagar la empresa el 28 de septiembre del 2023? Jóvenes, de acuerdo a lo que acabamos de estar viendo, para ustedes, ¿qué debemos calcular acá? Cuéntenme, ¿qué harían ustedes para resolver este problema? Adelante. Licenciado, disculpe, en la segunda obligación no era necesario que dijera en qué fecha inicia. ¿En qué fecha inicia? Ah, ok. Ahora yo le voy a devolver con otra pregunta. Esta es mi mala costumbre. Yo les devuelvo con una pregunta porque necesito saber si me están poniendo atención. Pero no se preocupen, no es nada del otro mundo. ¿Qué temas fueron los 2 anteriores que vimos antes de iniciar lo que es la ecuación de valor? Los acabo de mencionar al inicio. A ver. ¿Qué temas fueron los que vimos? Le voy a dar un empujón. Documentos. Esos 2 temas. Pongamos atención. Adelante, Brenda. Deudas que no indican que vengan interés y deudas que sí indican que vengan interés. Muchas gracias. De favor. Deudas
que no indican que devengan interés y deudas que sí indican que devengan interés. Y cuando vimos cada uno de esos temas, identificamos ciertos documentos. Jóvenes, ¿una letra de cambio genera o no genera intereses? No genera. No genera. Número 1. Número 2. Por algún lado de esta segunda sección donde dice incide, una letra de cambio por valor de 25,000 quetzales, vencimiento el 26 de abril. ¿Menciona que genera intereses? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Estamos ante un documento que no indica que devenga interés. Por lo tanto, que tenga una fecha inicial, pero lo que sí debe tener es una fecha final, fecha de vencimiento. Con vencimiento el 26 de abril. Si no paga el 26 de abril esa deuda de 25,000, usted puede caer en un incumplimiento. Pero, vea, como se adelantó porque no la pudo pagar el 26 de abril, usted negoció que la va a pagar el 28 de septiembre. ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Qué le van a calcular a esa deuda, jóvenes? A ver, a ver, a ver. Perdón, Lita, la primera, hijo. A la segunda, que estamos hablando con el tema del... Muy bien. A ver, cuéntenme, jóvenes. No estamos poniendo atención, ¿verdad, jóvenes? Pero no se preocupen, no es nada del otro mundo. De verdad que no es nada complicado, pero sí necesito que ustedes vayan teniendo ese conocimiento y lo vayan grabando. Jóvenes, cuando una deuda no indica que devenga interés, inicia la deuda como valor al vencimiento, siguiendo el mismo valor nominal con la que inició. ¿Sí? Entonces, yo el 26 de abril sí o sí debo de cancelar 25,000. Como no se pudo pagar, voy a pagar el 28 de septiembre. Con la nueva adaptada, que está en amarillo, a ver, Kevin, a ver si ayúdenme. ¿Qué dice el pagaré? ¿Será que se considera como un documento que sí indica que devenga interés o un documento que no indica que devenga interés? Bien, licenciado, bien. Sí, ¿verdad? Dice con claridad que tiene un valor nominal de 55,000. Tiene una fecha de emisión del 18 de enero con vencimiento el 25 de mayo. Seguidamente dice, devenga el 6% cada cuatrimestre de interés simple ordinario. ¿Ya está, Kevin? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un cálculo de consolidación de deudas en donde nos brindaron un documento que sí indica que devenga interés y un documento que no indica que devenga interés. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenemos que generar cuántas operaciones para resolver este problema, jóvenes. ¿Cuántas operaciones harían ustedes para resolver ese problemita? Cuéntenme. 2, no. Una, licenciado. ¿Qué les aplicaría a usted? De primero, el monto de lo del pagaré. Y ahí pare de contar, dirían por ahí. Ahí ya tenemos. Adelante, Bernardo. Gracias. En el inciso A serían 2 operaciones. Muy bien. Calculando el serían? valor del Muy vencimiento bien. y luego calculando nuevamente un monto a la fecha focal. Vean, en el jóvenes, inciso nuevamente un monto a la fecha focal, dice, ¿ok? Y en el inciso B se realizaría la búsqueda de un monto, pero a partir del 26 de abril hasta el 28 de septiembre. ¿Y cómo se considera eso? ¿Es una evaluación a la fecha? Sería Focal. un monto.
A la Sí. fecha focal, correcto. Ok. Adelante, Leslie, cuénteme. Pues lo que entiendo serían tres operaciones. En la primera, solo como la fecha de vencimiento es la misma que tenemos en la fecha focal, sería solo un procedimiento. Y en la segunda, pues se buscaría el valor actual. A la En la fecha, segunda, un valor no, actual. un monto, y después se busca el valor actual a la fecha focal. Ok, le comento, en este cálculo no vamos a buscar fecha focal, perdón, no vamos a usar un valor actual. Analicemos bien qué nos está pidiendo este problema. ¿Cuándo es la consolidación de esas deudas? El 28 de septiembre. Ok, y ambas obligaciones tienen fecha de vencimiento antes de esa fecha de evaluación o posterior a esa fecha. Ambas vencen antes, ¿verdad? Visualmente, jóvenes, creo que no tengo la cámara encendida, yo estoy aquí con alemanes y demás, y no me veo. Visualmente, jóvenes, ustedes tienen que tener la habilidad de interpretar. Si vence mi fecha de evaluación, es decir, fecha focal, es posterior, yo en ambos casos debo de buscar un segundo monto. Veámoslo con gráfica. Separémoslo por operación, como les decía. Hagamos la primera operación. Vean, pues, ¿qué voy a hacer acá? Voy a buscar datos y tendría monto de un pagaré de interés simple ordinaria al vencimiento. ¿Por qué? Porque dice que tengo un pagaré con valor inicial de 55,000 de la fecha inicio 18 de enero, vencimiento 25 de mayo. ¿Sí? Vean, jóvenes, se lo voy a poner con fecha. 18 de enero y vence. ¿Cuándo vence, jóvenes? El 25 de mayo. Excelente, Juventino. 25 de mayo, ¿eh? Ya lo coloqué. Finaliza acá. Muy bien. ¿Qué tasa vamos a manejar? El 6% cada cuatrimestre. 0.06 por cuánto, jóvenes? Volverlo anual. Por 3. Por 3 cuatrimestres y voy a tener una tasa del 0.18. ¿Ven? ¿Qué me hace falta calcular aquí? Solamente el cómputo de los días, pero eso lo vamos a hacer cuando estemos en la operación. Y entonces, solo necesito un dato más. ¿Qué método aplicarían ustedes acá? El método de interés simple. El método de interés simple, ¿verdad? Ok, muy bien. Método de interés simple ordinario. Ok, segundo paso. Identifiquemos dónde queda mi fecha focal. ¿Ven? Dice que vence ahora la nueva fecha focal o mi fecha de evaluación el 28 de septiembre. Jóvenes, si la primera obligación vence el 25 de mayo, ¿qué debo de hacer para llevarlo a la fecha focal? Nuevamente una búsqueda de monto a interés simple. Pero ojo, acá viene lo interesante. ¿Qué tasa y qué método aplicarían ustedes en este cálculo? El interés simple exacto con una tasa de interés del 5% semestral. ¿Equivale a cuánto anual? El 10%, 0.10. Excelente. Perfecto, eso necesitaba, ¿eh? 0.5 por 12 semestres igual a 0.10. Y ven el método exacto. Y aquí tenemos entonces nuestra primera respuesta. Lo que ustedes obtengan acá, jóvenes, sería nuestra primera respuesta del problema. Monto. Uno. Ojo con esto. Obsesa del 18% por el ordinario a la obligación generalizada, la obligación original. Pero se pactó ahora una nueva tasa de interés. Pero el método exacto. ¿Se entiende qué vamos a hacer en esa primera operación, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora planteemos la segunda parte. Como que fuera la continuación de esto, ¿verdad? Inciso B.
monto de una letra de cambio por el método exacto. Vean, dice que vence el 26 de abril. Es un documento que no indica que devenga interés. Entonces yo sí o sí, en esa fecha, debo de cancelar ese valor de 25,000. Pero como no lo voy a poder hacer, es más, no lo pude hacer el 26 de abril, como estaba pactado, cuéntenme cuál es la fecha focal de ese segundo documento. El 28 de septiembre. Trazo, mira, si no devengaba interés, pues solamente voy a calcular finalización a la evaluación fecha focal. Ya voy ahí, mi amor, dame unos minutos. Ya voy a iniciarlo. A la nueva evaluación fecha focal. Vean, inciso B, en rojo para que ustedes vean que es la evaluación fecha focal. ¿Con qué tasa y qué método vamos a calcular esa operación? El método simple exacto con una tasa de interés del 5% semestral. Bueno, exacto, ahí sí. Error le iba a decir, pero no, ahí estamos. Semestral. Es decir que estandarizado de forma manual, 0.10 y método exacto. Vean cómo nos quedó la gráfica. Trabajándola independiente, ¿verdad, jóvenes? Es decir, separado cada uno de los temas. Pero si ustedes quisieran verla de una forma gradual, yo quiero ver cómo se comporta en el tiempo. Hicimos esto acá y luego teníamos una fecha focal por acá. Hicimos esto. Vamos a un primo. Y en la segunda operación iniciaba acá, no círculos, pero entonces de aquí esta es la gráfica general, pero de forma separada, documento por documento. Usted tuvo la habilidad de decir, bueno, lo voy a bajar primero, valor de vencimiento y luego la evaluación. Primera operación. Ahora nos vamos a la segunda operación. Cálculo de evaluación a la fecha focal. Sumatoria del monto 1 más sumatoria del monto 2. Lo que pagará el 28 de septiembre de 2023 sería, ¿qué sería? La sumatoria de esos dos valores, ¿no? Pero es para que ustedes tengan una visión de cómo se hacen esas gráficas sencillas. Yo sé que ahorita nos está costando porque es la primera vez que estamos viendo esto, ¿sí? Pero conforme vayamos agarrando práctica, ya solo con leer, usted ya en esta llegué a un valor al vencimiento y ahora aplico un segundo monto si es necesario o búsqueda de valor actual si la fecha focal es anterior a la fecha de vencimiento. Realicemos estas operaciones de una manera así sencilla y rápida. Les voy a robar unos 5 minutos para que nos quedemos con este primer ejemplo o este primer problema. Datos de un pagaré simple, método ordinario. Yo tengo un principal. ¿De cuánto era el principal de este pagaré, jóvenes? 55,000. Muy bien. El tiempo. ¿Cuántos días van a computar ustedes para ese cálculo? Del 18 de enero al 21. O de noches para ese primer cálculo de valor al 21. Creo que son 127 días. Dividido, ¿qué factor? 360. 360, ¿verdad? 107 días dividido 360. Vean, del 18 de enero, 5 de mayo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. 127 días. Pero es que a mí no me salen los 120 días. ¿Cómo lo terminaron? Adelante, ¿quién tiene la duda ahí? Mimi. Adelante. Le escucho.
Adelante, Kevin. Es por 360 porque es el método ordinario. Excelente. Y por eso es importante, ustedes en el encabezado que están colocando, buscando un monto, pagaré. ¿Qué intereses aplicaron? Método ordinario. ¿Ven? 127 días. Pero como yo sé que todavía algunos tienen dudas de cómo salen, les coloqué la tablita. De enero, excluyendo la primera fecha focal. Vamos a excluir 18, es decir, 31 menos 10 a tomar en vez de enero, 8 en febrero, tomamos 31, abril y mayo 20. Sumatoria, 127 días. Vean cómo nos queda ese resultado, 120 dividido el factor 60, porque estamos ante el método como 7, ¿verdad? Por favor, confírmenme si les da ese resultado. Punto 35, 27, 77, 77, 7. Confirmo. Excelente. Perfecto. Y entonces ahora tenemos la tasa de índice. ¿Qué tasa? Es que quería molestar si me podía terminar de copiar las últimas 2 diapositivas que hizo. Claro que sí, no, solo un segundito para terminar aquí con los jóvenes. 0, yo creo que se le está cortando a usted porque... es el internet de ella. Adiós. Cortó la llamada. Digo, no sé, pero... Hay problemas con la compañía, ¿verdad? O hay demasiado aire en esas antenas. Pero no se preocupen que voy a habilitar esta grabación para que la puedan estudiar el fin de semana. Vean pues, entonces... tenemos que es el 6% central, 0.18 de forma anual. Y con esto ya calculamos el monto. Jóvenes, ¿qué fórmula aplicarían ustedes acá? La fórmula derivada del monto. Sería monto igual a principal que multiplica el valor entre paréntesis. 1 más tiempo por tasa de interés. Sustituyámosla con valores. Monto es igual a 35.000 quetzales que multiplica al resultado de operar 1 más punto 35.277 por punto 18. Ahora es aquí punto 00 para que les quede acorde. Si quieren lo voy a acá también. Tengo a veces la mala costumbre de no agregar esos valores por espacio, pero aquí sí tenía espacio, no sé por qué no lo hice. Aquí tenía espacio suficiente para poderlo hacer. Pero ahí estamos, ya lo coloqué acá. Ahora le traslado aquí el dato. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, tenemos 55.000 por ¿cuál dio el resultado? Punto 35.777 por punto 18. Ese resumamos la unidad y nos da 0.65. 55.000. 58.492.5. Excelente. 58.492 cuenta centros. Yo tendría que pagar sí o sí 53.5 si lo hubiese pagado el 25 de mayo. Pero como no lo pude hacer, se negoció con el acreedor una nueva fecha. Muy bien, ya tenemos ese valor. Vamos al segundo cálculo. Punto 1. Vamos a volver a calcular monto de un pagaré a interés simple, método exacto, porque ese es el método de la evaluación a fecha focal. Y eso sí es importante decirlo, jóvenes. Por favor, cuando estén resolviendo estos problemas, cuando usted ya haga la operación evaluación a la fecha focal, ya sea evaluación fecha focal, pongan solo aquí, fecha focal y el método. Si lo pueden resumir, pero tiene que tener lo necesario en el encabezado. Número 1, para que usted sepa qué está buscando. Número 2,
para que usted no se olvide ante qué método es esa evaluación en la fecha focal. Y número 3, para que termine qué cálculo es el que está haciendo, qué tipo de evaluación, porque es importante. Una evaluación a la fecha focal no es igual a una evaluación al vencimiento. Ojo con eso. Muy bien, jóvenes. Cuéntenme, ¿cuál sería mi principal para este cálculo? Vamos a ver. 58.492. El tiempo por el cual yo voy a calcular. ¿Ven? Del 25 de mayo, que era la fecha de vencimiento del documento, a 28 de septiembre. Del 25 de mayo al 28 de septiembre. Ahí estamos. Días les da ese cálculo, jóvenes. $126. $365 porque estamos ante el método exacto. Vean, para los que todavía tienen dificultad para calcular el código, en mayo menos la fecha inicial, es decir, mi primera fecha terminal. De mayo solo tomé 6 días, de junio 30, de julio 31, agosto 31 y de 8 días. Sumatoria, 126 días. 126 dividido el factor 65 me da como resultado 452.054.79. ¿Sí? ¿Qué tasa de interés estamos manejando en la evaluación fecha focal? El 5% semestral. 10 anual, 0.10. Muy bien. Nuevamente un monto, la misma fórmula. Monto es igual a principal que multiplica 1 más n por i. Y ya tenemos el procedimiento a realizar. Sustituyámoslo. Primer monto vamos a tener 58.492.50 que multiplica a 1 por .3452.054.79 por .10. Adelante, me levanté ahí. Adelante, Kevin. Siempre se va a utilizar esa fórmula. Buscar un monto, siempre la fórmula de búsqueda debemos conociendo del monto. Pero para principal podemos aplicar dos cálculos. Cuando se conoce el interés y cuando se conoce relación al monto. Exacto. Ahí depende de la habilidad que ustedes han puesto y que vayan conmigo en la lectura cómo interpretar el prontuario. Por eso a mí es importante que tengan el prontuario y que vayamos realizando. Perdón, Eric, les doy solo el final de este y lo dejo en el otro salón. Muy bien, el resultado entonces, jóvenes, del paréntesis, ¿cuánto les da? ¿O cuánto les dio? 1.03452.0540. Excelente, multiplicado por 58.492.50 y obtenemos ese valor resultante de mi evaluación a la fecha focal, que sería 60.511.69. de haber podido pagar 58.492 y voy a pagar 60.511.69. Falta una operación, es la última, del inciso B. Monto de una letra de cambio de interés simple por el método exacto a mi fecha focal. Principal, los 25.000 jóvenes. El tiempo, yo se los voy a brindar acá un poco, del 26 de abril al 28 de septiembre, 155 días dividido 365. Les debe de dar 42, 46, 57, 534. La tasa de interés, 0.10, que es la que venimos dando para la evaluación. Y el monto, nuevamente la misma fórmula y la sustituimos. Monto es igual a 25.000 que multiplica a 1 más el resultado de operar, .4246, 57.534 por .10. 25.000 por 1.04
24, 65, 53 y obtenemos ese segundo monto, que sería 26.061.64. Jóvenes, el resultado no queda sumar. Respuesta: monto 1, que es a la evaluación fecha focal, y luego monto 2 a mi evaluación fecha focal. Sumatoria de ambos y obtenemos ese valor resultante. ¿Cuánto les da? Les debe dar al 28 de septiembre 23 el resultado de 86.573.33. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Muy bien, jóvenes. Los voy a dejar para que puedan ver esos primeros cálculos de los problemas. No se preocupen para entregarlo el día de martes. Al decirles no se preocupen, no significa que se van a desligar de él este fin de semana. A este fin de semana, por lo menos los primeros 11 o 12 problemas resueltos. Los últimos los vamos a dejar para entregar desde el día es por ahí, si terminamos el día martes, que prácticamente hace los dos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Feliz noche, jóvenes. No se olviden compartir la clase. De acuerdo. Excelente. Yo se las comparto apenas me caiga el mensajito. Se cuidan, jóvenes. Buenas noches. Lo veo, Félix. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Su asistencia.